temer a tener los síntomas produce más ansiedad. Entonces se transforma en un círculo. Tercero, una vez que ya tenemos los síntomas, que ya identificamos el motivo, vamos a buscar estas creencias irracionales que están pasando. El estudiante o el profesor, o cualquier persona ligada a la educación, que principalmente pueden ser de carácter a imposiciones. Primero hablamos de los deseos, que todas las personas tenemos deseos, por algo nos dan propósito a nuestra vida y demás, y objetivos, pero cuando estos deseos se transforman en imposiciones, en deber ser, yo debo ser un buen estudiante, yo debo portarme bien, yo debo esto, ya sea a sí mismo, o también las imposiciones dirigidas hacia los demás. O sea, no, el profesor me tiene que enseñar así y se forman creencias rígidas, establecidas, con un solo polo, ya sea o es blanco o es negro, y también van a impedir y a bloquear bastante el presente y van a suscitar, por supuesto, la somatización correspondiente. Cuarto, una vez de que ya se identificaban estas ideas, hay que combatirlas con 3 métodos, uno realista, uno lógico, uno práctico. Bueno, aquí ya comienzo a explicar un poquito de cómo se puede hacer. Primero tenemos el elemento activante. Acá se destaca principalmente la situación. ¿Qué le provoca malestar a este estudiante? Puede ser interno, externo, real o imaginario, porque ya tenemos que tener en consideración que es algo sin límites, por supuesto. Puede ser también un hecho del pasado, presente y futuro. Una vez que ya se tiene eso, hay que identificar las creencias irracionales, que pueden ser, como ya les había llamado antes, estas imposiciones absolutistas de que debe ser la persona, el estudiante en este caso, dramatismos como esto es espantoso, esto es horrible, todo eso acrecenta y genera aún más rígido esta perspectiva de la situación y también la baja tolerancia a la frustración. Queremos pasar de una baja tolerancia a la frustración a una alta tolerancia a la frustración, o sea, de que no lo puedo soportar hasta que sí lo puedo soportar y por supuesto también el juzgarnos a nosotros mismos o el juzgar a los demás, como soy malo, es mala, soy inútil o es inútil. Después vamos a deconstruir todas estas ideas irracionales que están suscitando la ansiedad. ¿Cómo? Por un método realista. ¿Dónde me lleva esta creencia? ¿Me es útil o me es autodestructivo? El que yo piense que no puedo disertar, el que piense que nunca voy a poder disertar, o que me saqué una mala nota en la primera nota del semestre o trimestre y así va a ser la tónica de cara a todo el año, que voy a reprobar el curso, o etcétera. ¿Cuáles son las pruebas de que mi creencia racional existe? ¿Hay alguna evidencia, algún estudio, alguna creencia ancestral, popular de aquello? Probablemente no. Bueno, popular, probablemente sí, pero que se condiga con la realidad, esto es poco probable. Entonces las respuestas tienen que ser tajantes cuando se aborden de esta manera. Es lógica, se adecua a mis preferencias. Si mi deseo es aprobar el curso, si mi deseo es tener un buen comportamiento, realizar las tareas, socializar, jugar, etc., se condice este comportamiento que estoy teniendo con esta autoimposición que estoy teniendo. Muy probablemente tampoco. ¿Es lo peor que podría ocurrir? Tampoco. Probablemente no sea lo peor que le pueda ocurrir a este estudiante. Ya ha tenido una alta carrera de exposición permanente y continua a exámenes y otros tipos de evaluaciones, por supuesto. Y es de veras o no que no lo puede soportar. Todas esas cosas hay que ir abordándolas de esta forma que puede ser bastante práctica o de carácter escrito.
Y bueno, vamos a pasar a cambiar de cómo son estas principales emociones negativas y malsanas que suscitan en la ansiedad y las principales conductas autodestructivas que suscitan esto. Por ejemplo, ya se van a ir ampliando el abanico de sentimientos de algo que era automático en situaciones y que queda grabado y es prácticamente un círculo vicioso hacia allá abrir un poco la definición del sentir de este estudiante. Ahí hay un listado: ansiedad, depresión, ira, vergüenza, dolor, celos, culpa que puede estar sintiendo. Y luego ya pasamos hacia lo que son las creencias racionales y un efecto nuevo, en este caso. Bueno, tenemos un poco lo que es dejar en claro que en definitiva son deseos, son necesidades y son anhelos. Ya no son creencias rígidas que ya no van a cambiar. Evaluar lo negativo, de 1 a 10, ¿cuán negativa es esta situación? 6. Bueno, entonces no es el máximo, es de considerar, es intermedio, es bajo. No me gusta, pero lo puedo soportar, y no juzgar globalmente ni a la persona ni a los demás. Voy a ir cerrando, creo que ya estoy casi justo en el tiempo. Otra perspectiva que es bastante interesante, alude y es algo contraria a esta anterior, es las técnicas narrativas. Tres técnicas narrativas que son de gran importancia y uso en el manejo de la ansiedad son externalizar el problema, externalizar la ansiedad. Cuando se logra esa comprensión de que el problema es el problema, de que la ansiedad es la ansiedad, y no de que la persona dice, soy ansioso, soy un estudiante ansioso, soy una persona ansiosa, se etiqueta, se imposibilita la posibilidad de acción prácticamente, pero cuando ve que está afuera, bueno, ya se puede abarcar y se puede combatir, y se puede redefinir, se puede bautizar, se puede etiquetar al problema. Por ejemplo, estar con una mala compañía. La mala compañía se presentaba cuando este estudiante tenía conversaciones o situaciones sobre la evaluación escolar. Ahí suscitaban todas estas reacciones de ansiedad. Segunda, la identificación de acontecimientos extraordinarios. La persona, el estudiante, se enfoca tanto en el presente que ignora historias donde sí siempre ha sido victorioso, victoriosa ante el problema. Principalmente eventos fuera de esta historia dominante de la ansiedad, que siempre, siempre está apareciendo ahí, que van a contradecir esta historia dominante, este discurso y este relato que impera. Entonces, se van a buscar en la historia en donde ocasiones que efectivamente sí pudo sobreponerse al problema y pudo combatirlo. Y por supuesto tener en cuenta que, en definitiva, la influencia, esta bidireccionalidad, cómo el problema se alimenta de la persona y cómo la persona también alimenta al problema con lo que hace o con lo que dice. Y tercera, no menos importante, son las conversaciones de andamiaje. Muchos los van a relacionar con la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, que en definitiva es un aprendizaje práctico con acompañamiento. Se trata, y es un poco más cognitivo, tal vez como modelaje, de sucesivas aproximaciones hacia ese estímulo o ese evento que produce las reacciones de ansiedad. Es un acompañamiento atrás, de guía, de solo proveer y no hacer como si sea el trabajo por él, ni tan directivo, sino que esperar entre lo que es conocido y familiar y entre lo que es posible y que se puede hacer, que se puede llegar a hacer. Bueno, para cerrar, expresar emociones las regula, verbalizar emociones las racionaliza, bien digo, y eso es igual a mayor apoyo social por parte de las personas cercanas al estudiante o al docente. Las referencias y agradecer por su tiempo y su escucha. Espero no haberme pasado por el tiempo. Bueno, Cris, no sé cómo muchas gracias, Fabián, por tu participación. Bueno, damos paso entonces a Mariola Lupiáñez desde España. Mariola, te doy el paso y te voy a dar el acceso si quieres realizar algún tipo de presentación. Perfecto. ¿Me escucháis bien?
Súper ¿Sí? bien, Mariola. Sí. Muy bien, pues voy a compartiros mi pantalla. Mariola, te Sí. tengo que dar paso a ser anfitrión y después me lo tienes que devolver, ¿ya? Vale, Ya, ¿está cuando listo? comparta la pantalla, ¿verdad? ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor. Está listo. Puedes compartir pantalla. Venga, perfecto, pues os voy a compartiros esta pantalla. ¿La veis, verdad? La vemos perfectamente. Ahora me lo puedes devolver y comenzar. Muy bien. Un segundito. No quiere volver a la pantalla donde te tengo que devolver a ti, el anfitrión. No quiere volver. Puedes apretar chat y vas encima de mi nombre, aprietas más y ahí está para devolver el hospedador. Un segundito, que estos son los duendes de la tecnología. Sí, tranquila. Que se me ha minimizado la pantalla y no soy capaz de abrirla. Ah, entiendo. Sí. A ver, participantes, ahora sí. Christopher. Y hacer hospedador, ¿verdad? Sí, Venga, estupendo. ¿Vosotros seguís viendo mi pantalla? súper bien. La veo con claridad. Venga, Puedes comenzar ahora. venga, perfecto. Pues bueno, en primer lugar siento mucho la demora. Muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí con nosotros. Y bueno, yo quería contaros un poco cómo desde mi perspectiva de psicóloga comienzo los tratamientos con alumnos, con pacientes, con personas que están sintiendo ansiedad en el ámbito escolar. Y en primer lugar, una de las partes más importantes es la psicoeducación. Es empezar explicándole a ese alumno, a ese paciente, qué es lo que le está sucediendo. Porque las personas que experimentan ansiedad, sobre todo en su inicio, pues creen que lo que le está sucediendo es algo pues muy malo, algo incontrolable, algo que no va a desaparecer nunca. Por eso nuestro papel en la psicoeducación es tan importante en los inicios. Entonces, bueno, empezamos hablando con ellos que qué es la ansiedad, ¿no? Y les vamos a explicar que es simplemente simplemente, nunca quitándole importancia, pero sí explicándole que es una aprensión, un malestar, una sensación muy incómoda, que tiene unos síntomas que son muy característicos y a la vez muy molestos porque dificultan llevar a cabo otras actividades. Por ejemplo, pues cuando notamos embotamiento mental durante un examen, pues eso dificulta que podamos acceder a la información que necesitamos para ese examen. Por tanto, esos síntomas en una ansiedad muy elevada pues son muy molestos, pero que también la ansiedad es un estado de alarma, que en cierta forma está ahí para ayudarnos. El problema es que supera los límites de la ayuda y ya se nos desbordan y no somos capaces de controlar. Estoy intentando... aquí. Bueno, pues como comentaba antes Fabián, tiene una sintomatología muy característica y me gustaría entrar un poquito más en ella para que veamos los distintos síntomas que hay y cómo afortunadamente no los experimentamos todos, ni los alumnos los experimentan. El primer bloque de sintomatología, que es la cognitiva, es a la que menos importancia le dan los estudiantes, que es todo aquello que pensamos, como bien explicaba antes, de entre un suceso y la emoción, siempre hay algo que estamos pensando, y yo siempre lo explico que es como una cerilla que activa un incendio, ¿no? Son esos pensamientos, esas distorsiones, esas creencias del mundo, de la vida o de nosotros mismos, que empiezan a provocar esas emociones, como la ansiedad. Luego tenemos la sintomatología fisiológica, que sí es la que los estudiantes tienen más facilidad para identificar porque son elevada frecuencia cardíaca, sudoración, dolor de cabeza, dolor de estómago, temblor, tensión, etcétera. Es la que dificulta la actividad. Y por último tenemos la sintomatología conductual, que es todas las cosillas que nosotros vamos haciendo para que esa ansiedad se regule o disminuya. Pues, por ejemplo, empezamos llorando, mordiéndonos la uña, moviéndonos de un lado a otro y podemos terminar con las estrategias de evitación y escape que veremos más adelante. Como decía, afortunadamente no todas las personas
padecemos todos esos síntomas, sino que vamos haciendo como un mix o un combo de síntomas. Cada persona tenemos nuestros síntomas característicos cuando estamos ansiosos. Por ejemplo, en mi caso particular, yo noto que estoy nerviosa cuando empiezo a notar que tengo la boca seca o empiezo a moverme mucho para justo antes de entrar a una entrevista de trabajo o de dar una clase. Esto es muy importante que conozcamos cada persona cómo estamos viviendo nuestra ansiedad. Nosotros, si somos docentes, somos psicólogos escolares, es muy importante que antes de evaluar la ansiedad de un niño o niña, evaluemos cómo es su ansiedad, cómo es su sintomatología, porque esto va a ser clave a la hora de determinar una estrategia terapéutica. Y también a ellos, a los alumnos y alumnas, les va a ayudar a que se conozcan mejor y baje la percepción que ellos tienen de la gravedad de sus síntomas. Para ello yo utilizo este cuadro que les doy a los alumnos para que puedan describir la situación que viven antes de empezar a experimentar el nivel de ansiedad, para que lo puedan valorar en una puntuación de 0 al 10 y que escriban qué es lo que estaban pensando antes de que surgiera esos síntomas o esa ansiedad, qué sienten en su cuerpo cuando aparece la ansiedad, esos síntomas físicos, o qué estaban haciendo o qué hacen durante la ansiedad. Esto les va a ayudar a ellos a tomar conciencia de cómo se sienten, pero también a nosotros para establecer la estrategia terapéutica. Después les vamos a explicar que hay distintos tipos de ansiedad y que unos son buenos y otros son malos. Bueno, malos o poco efectivos si no lo sabemos controlar. Tenemos la ansiedad adaptativa, que es la ansiedad que nos ayuda a tener un mejor rendimiento, a estar más atentos a las alertas, a los estímulos que tenemos alrededor. Tenemos la ansiedad reactiva, que es la ansiedad cuando ya sentimos que nos faltan recursos, que el ambiente nos está demandando y no podemos hacer la tarea correctamente. Luego tenemos la ansiedad desadaptativa, con ansiedad tan alta que ya no nos permite pensar, que ya no nos permite controlar nuestro cuerpo. Y por último, la ansiedad patológica, que es la que se produce en un continuo de tiempo largo y que afecta a distintas áreas de nuestra vida. Así que de esta forma también le podemos ayudar al alumno o al niño a que identifique cómo es la ansiedad que está sintiendo en ese momento. Sabéis que bueno, hay muchísimos trastornos de la ansiedad, como puede ser las fobias específicas, como comentaba antes Fabián, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad escénica o otros tipos de trastornos de ansiedad no especificados. Además, esto es muy importante que le hagamos conscientes al alumno o alumna que la ansiedad no es algo que aparece en nuestras vidas para no marcharse jamás y nos deja una etiqueta. Es decir, es como si les dijéramos, a partir de hoy te vas a convertir en una persona ansiosa para siempre. No. Tienen que entender que es un estado momentáneo, temporal, y que si aprendemos a controlarlo, pues podremos hacer que desaparezca antes, pero que incluso cuando nosotros no podemos hacer nada para controlarlo, para prevenirlo, también va cambiando en el tiempo. Por eso le explicamos las diferencias que hay entre la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. La ansiedad rasgo es una característica ansiosa estable, es una vulnerabilidad psicológica desde que nacemos. Y luego tenemos la ansiedad estado, que cambia y difiere respecto a la rasgo en momentos temporales de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros nos podemos considerar personas muy tranquilas, que estamos muy alertas a los momentos importantes en nuestra vida, pero justo cuando voy a hacer los exámenes de la selectividad o cuando voy a hacer unas oposiciones, estoy teniendo muchísima ansiedad. Y es porque es diferente mi ansiedad rasgo a mi ansiedad estado en este momento de oposiciones o de exámenes. Hasta aquí bien, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo es esa ansiedad escolar, esa ansiedad específica que surge en las aulas? Pues un miedo, una incomodidad, un malestar que va a provocar que haya una disminución real en las habilidades que tiene el alumno o alumna, es decir, que esté preparado para un examen y que luego los resultados no sean tan buenos. Esta ansiedad no está causada por una incapacidad del alumno para estudiar, por un déficit de atención, porque el alumno no sea obediente, no sea estudioso, no tiene nada que ver.
Además, la persona no solo va a tener miedo a que lo valoren negativamente sus profesores o sus alumnos, su familia, sino que también va a tener miedo a empezar a mostrar esos síntomas físicos de la ansiedad tan llamativos que hemos visto antes. Y además la ansiedad se va a producir no solo en el entorno escolar, cuando se inicia la jornada escolar, sino que se va a producir antes, cuando estamos en casa, preparándonos para esa jornada, o incluso cuando el alumno llega a su casa, ¿no? Por lo que la ansiedad no se restringe a un ámbito temporal o un ámbito físico, sino que se empieza a extender a todas las áreas de la vida. Y bueno, a este punto yo les pregunto siempre si ellos creen que esa ansiedad les está beneficiando o les está perjudicando. Y ellos siempre dicen que les perjudica y que ojalá no tuvieran nunca ansiedad, ¿no? Entonces yo les explico que la ansiedad es buena por una parte y es no tan buena por otra cuando no la controlamos. Les explico que estar activo, tener un nivel fisiológico medio alto, es bueno siempre que queramos tener un buen rendimiento. Si nosotros acudimos a un examen con sueño, cansado, demasiado relajado, los resultados no van a ser tan buenos, tan óptimos, que si estamos un poco activos. Es más, conforme ya empezamos a dominar una tarea bien, o somos ya personas experimentadas, vamos a necesitar un poco más de ansiedad, un poco más de activación para tener el mejor rendimiento, ¿vale? Sin embargo, cuando ya esa ansiedad se eleva por encima de un punto óptimo, los resultados van a ser cada vez peores. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos haciendo una tarea necesitamos prestar atención a muchas señales que se van a producir en el entorno, ¿vale? Y por culpa de la ansiedad, pues esas señales vamos a empezar a ver con esa visión de túnel y vamos a dejar de prestar atención a muchos de esos estímulos que son relevantes para nuestra tarea. El rendimiento va a ser cada vez peor, pero es que encima de todo, que ya se está reduciendo nuestro rendimiento, nuestra visión de túnel, vamos a empezar a prestar atención a cosas que ya no son tan importantes, como por ejemplo, pues los alumnos se van a empezar a distraer en los exámenes, en la clase, mirando a compañeros, mirando a profesor, cuando realmente los pocos recursos atencionales que quedan en ese momento, pues deberían estar centrados en la tarea. De hecho, aquí lo podemos ver bien en este esquema de U invertida, que conforme más activación fisiológica hay, más ansiedad, la tarea va a ser mejor, hasta que llega aquí un punto central en el que la calidad de la tarea pues, va a ir decreciendo. Lo mismo pasa con las tareas complejas. Conforme más compleja una tarea, pues antes tenemos que activarnos, ¿vale? Bueno. A partir de este momento sí me ocurre que algunos alumnos o algunos padres de alumnos y alumnas me dicen, oye, pero ¿por qué, por ejemplo, si yo tengo 2 hijos, por qué uno de mis hijos tiene ansiedad al ir al colegio y el otro no? ¿Qué es lo que desencadena que una persona sienta ansiedad escolar? Pues hay distintos factores. Uno de ellos es la educación familiar. Cómo hemos aprendido en nuestro ambiente, de nuestros padres o de nuestros educadores, que tenemos que enfrentarnos a los éxitos o a los fracasos. También es muy importante la presión social y educativa que se dan dentro de las aulas. Cuando los niños son más pequeños no es tanta, pero cuando ya nos acercamos a un curso escolar alto, ya cerca de la selectividad, del acceso a la universidad, pues empieza a haber más competencia entre los alumnos, así se lo hacen ver en muchas ocasiones los profesores y esa presión educativa es la que va haciendo que esos alumnos tengan más ansiedad. Luego también uno de los desencadenantes es el perfeccionismo, el deseo de querer hacer las cosas perfectas. Cuando yo intento siempre decirle a mis alumnos o a mis pacientes que tienen que olvidarse de esa palabra porque la perfección no va a existir. También la vulnerabilidad psicológica que hablábamos antes, la presión que tenemos por los resultados, por ejemplo, no es la misma ansiedad al final en el último trimestre que en el primer trimestre, que los niños o los alumnos y alumnas están más relajados. También centrarnos en metas no reales para las que no tenemos actualmente las capacidades para llegar o simplemente un proceso de condicionamiento clásico. Hemos tenido una mala experiencia en las aulas y a partir de ese momento todo el entorno educativo empezamos a revivir o a reexperimentar esos síntomas negativos y entonces pues se desarrolla la ansiedad en un amplio espectro.
También me encuentro con la pregunta de, vale, sí, mi hijo o mi hija tiene compañeros que también han sufrido periodos de ansiedad dentro de las aulas, pero ahora están bien, les ha durado un trimestre o les ha durado menos también, pero mi hijo o mi hija sigue experimentando esa ansiedad. ¿Por qué se mantiene la ansiedad, no? Pues bueno, una de las causas principales es el refuerzo negativo de la conducta, es decir, evitar aquello que tenemos miedo o escaparnos de esa situación. Por ejemplo, si el alumno teme que va a tener una mala calificación en un examen, pues a lo mejor la noche de antes misteriosamente se pone enfermo o insiste a sus padres en que le duele la tripa, de que tiene fiebre, cuando lo que está haciendo es evitar esa conducta. También, bueno, aquí lo vamos a ver un poquito mejor, ¿no? En este gráfico, o sea, tenemos una situación ansiógena, empezamos a experimentar síntomas fisiológicos muy desagradables, esos pensamientos que nos martillean, que no nos dejan pensar, que son oclusivos, y resulta que encontramos que si yo me escapo, me pongo malito, tengo fiebre, me quedo en casa, pues me siento muy bien, porque se fue lo malo, se fueron los síntomas negativos, se fueron esos pensamientos y yo siento alivio, no siento estrés y estoy muy feliz. Sin embargo, volverá otro examen, siempre hay otro examen. Y el estímulo se va a volver más ansiógeno a largo plazo, por lo que vamos a volver a empezar. Y esto es pues, como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Luego también es muy importante las atribuciones causales que hacemos a las cosas que nos pasan, ¿vale? Si, por ejemplo, yo tengo, o el alumno tiene un resultado negativo en un examen y lo achaca a un factor estable, es decir, es que soy tonto, soy poco inteligente, es que no sirvo para esto, pues es muy probable que no esté motivado para cambiar en el futuro. En cambio, si un resultado positivo, un examen, sí lo asocio a factores estables, pues eso va a hacer que tenga más esperanza que en el futuro salgan las cosas bien. Y al contrario, si un día tengo un día malo, un examen que sale mal, que tengo un 4, y yo lo achaco a un factor inestable, bueno, he tenido mala suerte hoy, estaba cansado, pues es más probable que esté más motivado para el futuro. En cambio, si lo achaco a factores estables, pues más probable que no esté motivado a cambiar en el futuro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Os acordáis de la tablita esta que hemos confeccionado nosotros? Bueno, que iban a confeccionar nuestros alumnos y alumnas sobre cómo es su sintomatología. Pues esta tablita es la que vamos a utilizar para poder guiar la estrategia terapéutica, ¿vale? Si vemos que nuestro alumno o alumna tiene muchos pensamientos distorsionados, vamos a trabajar la técnica de reestructuración cognitiva. Si vemos que lo que tiene más es sobre todo muchos síntomas fisiológicos, vamos a trabajar más las técnicas de relajación. Si lo que vemos es que evita las situaciones ansiógenas, no pasa por ellas, vamos a trabajar técnicas de exposición. Y de manera transversal vamos a trabajar siempre la autoestima para mejorar la sintomatología emocional y los hábitos de vida saludables que nos van a ayudar también a reducir la sintomatología física. Y un poco saliendo de aquello que nos contaba Fabián de estas ideas irracionales, me gustaría contaros cómo las trabajamos nosotros. Primero le explicamos lo que son las ideas irracionales, ¿no? Que son esos errores en el procesamiento de la información, muy rápido y muy aprendidos, que se basan o que han surgido de experiencias pasadas, que son muy rígidos y que nos ayudaron en un momento, pero que ahora no nos ayudan. Y la clave para saber si estamos teniendo ideas irracionales es ver que nos generan una emoción muy negativa. Por ejemplo, imaginaros que hay una persona en el mundo que nunca ha visto un perro y se encuentra a este perro, ¿vale? Un día que es un perro verde, un perro muy extraño, y esa persona se quedará para siempre pensando que los perros tienen que ser verdes, y si se encuentra otro color, pues lo va a categorizar pues como otro raza animal. Esto pues lo vemos un poco raro, ¿no? En cambio, si nos pasa a nosotros que si en algún momento nos encontramos con un perro agresivo por la calle, rápidamente vamos a crear una idea irracional de todos los perros son agresivos, todos los perros son malos, cuando realmente pues no tiene por qué ser así. Por ejemplo, algunas de las ideas irracionales que más nos encontramos entre los alumnos puede ser, pues, seguro que voy a meter la pata, me juego mucho un examen, no soporto un fracaso más, si cometo un fallo me voy a poner nervioso, no sirvo para esto, no debo cometer fallos o errores, ¿no? Y vosotros diréis, bueno, ¿y cómo vamos a identificar nosotros una idea que es irracional? Sobre todo porque como las tenemos tan bien instauradas, creemos tanto en ellas, nos va a ser muy difícil descubrir que no son buenas, que estamos equivocados con ellas, que las tenemos que cambiar. Bueno,
4 claves para esto. La primera es que las ideas irracionales son siempre subjetivas, ¿vale? Seguro que otra persona las ve y puede tener una opinión distinta. Esto ya nos está dando la clave de que la idea nuestra es irracional. Además, las ideas irracionales nos van a generar una emoción muy intensa y de muy larga duración. Otra cosa para poder identificarla es que las ideas racionales no tienen utilidad ninguna, no nos sirven, y que utilizan un lenguaje extremista y totalitario, utilizan el nada, todo, siempre, nunca, esos blancos y negros que comentaba antes Fabián. Entonces, de esta forma nosotros ayudamos a que los alumnos y alumnas puedan identificar que esos pensamientos son erróneos y además cómo les están afectando. Cuando estos alumnos se presentan a un examen, por ejemplo, una evaluación, y van pensando esta idea, ¿no?, que he puesto yo aquí hoy, seguro que meto la pata. Pues empiezan a pasar un montón de cosas. Por ejemplo, la motivación empieza a bajar. Porque ¿a quién le apetece hacer un examen sabiendo que va a meter la pata? Pues a nadie, ¿no? O a muy poca gente. Va a afectar a nuestra autoestima, sobre todo si el alumno o alumna ha pasado varios días estudiando, ha tenido que dar clases particulares y encima cree que va a meter la pata. Afecta la autoestima, afecta a su seguridad, porque si ha estado estudiando tanto tiempo y aún así cree que va a meter la pata, nunca o pocas veces podrá saber si va a hacerlo bien. Va a afectar a la ejecución, porque su atención, en vez de estar en el examen, en recordar los contenidos, va a estar en el meto la pata. Y al final se va a producir la profecía autocumplida, que ya conocemos. Pero además esto nos va a frustrar mucho, va a generar muchas emociones negativas y les va a provocar mucha infelicidad no poder alcanzar sus metas. Además, ya vamos a tener fuertes expectativas ante el evento, en este caso el examen. Ya vamos a pensar desde que llegamos que vamos a suspender, vamos a pensar que nos van a valorar mal, vamos a pensar que nuestro profesor nos va a evaluar de mala manera, nos vamos a preocupar mucho más por las consecuencias que va a tener ese posible examen en el que vamos a meter la pata y vamos a fallar a nosotros evaluar cómo hemos hecho ese examen. Como veis, afecta muchísimo a nuestro rendimiento. Un solo pensamiento, como puede ser el de meter la pata. Ya para terminar y cerrar, una simple técnica que podemos utilizar fácilmente para cambiar nuestros pensamientos irracionales. El primero sería identificarlos, buscarlos. Le cuesta mucho trabajo, sobre todo a los alumnos y a los más jóvenes, les cuesta mucho trabajo saber cuál es ese pensamiento que está generando la ansiedad. Vamos a ayudarle a que lo encuentre. Vamos a darle la guía de que siempre están antes de la situación ansiógena, antes de empezar a llorar mucho, antes de sentir mucha ira, antes de sentir desasosiego. Ahí está el pensamiento y que se va a mantener durante esa situación. Como son muy rápidos y nos cuesta trabajo tomar conciencia, vamos a ayudarle reconstruyendo la última situación ansiógena que haya tenido, con todo lujo de detalles, para que pueda tirar y buscar ese pensamiento. Y después le vamos a pedir que no lo escriba. Lo escriba en un papel o en un diario, sería lo suyo, y que piense qué tanto por ciento de veraz es ese pensamiento en ese momento. Después le vamos a pedir que antes de irse a la cama ese día vuelva a ponerle una puntuación, cuánto de veraz es. Y si la activación ha bajado y la ansiedad también, vamos a descubrir que va a puntuar mucho más bajo ese pensamiento, por lo que vamos a empezar a tomar conciencia de que es irracional. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar mi intervención para que continúe Christopher hablándonos de cómo nos afecta o cómo afecta al alumnado la ansiedad en el rendimiento escolar. Muchísimas gracias y pues continuamos. Gracias Mariola. Cris, ahora le damos el paso. Educador, divulgador de CIF Conecta. Muchas gracias. Cris, para iniciar. Bien, apretando la presentación ya. ¿La pueden ver? Aún no. Aún no. Ahí sí. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí? Ok. Así es. Voy en pantalla grande. Esperando un segundo. Ok. Bueno, mientras está en pantalla grande, me gustaría que todos los participantes pudieran tener al alcance su teléfono móvil
para ayudarme a una pregunta que le tengo para todos y podamos participar en conjunto, incluso mis colegas expositores, ¿ya? Bueno, comenzamos. Hemos de tener en cuenta que hoy en día, durante este tiempo de pandemia, tenemos que ver que en la ansiedad y en la adolescencia, sobre todo, se está viviendo estos temas de ansiedad, y mucho más que antes, ¿no? Es por ello mismo que vamos a hacer la pregunta: ¿la ansiedad es positiva o negativa? ¿Qué pensarán ustedes? Vamos a ver, si me esperan un poco, porque está un poco pegadito, ¿sí? Entonces hablamos de la ansiedad. ¿Es positiva o negativa? Me pareciera que fuera un conjunto de ambos, ¿no? Nos puede tanto ayudar a nuestra persona como influir negativamente en el desarrollo personal. Y es por esto mismo que está la flechita. Entonces, es un conjunto de estas dos posibilidades. La ansiedad puede ser parte útil de la vida de un niño. Y si me preguntan cómo puede ser parte útil de la vida de un niño, es que, por ejemplo, cuando se siente amenazado por sus competidores, puede ser que inhibe esta hormona ¿cómo se llama? La hormona se me fue la palabrita, bueno, sigamos. Entonces, esto causa que la ansiedad pueda empezar a agitar el cuerpo, ¿no? A procesar la información un poco más rápido, un poco más veloz, y esto mismo procesa la información mucho más rápido. Ante un examen, por ejemplo, un estudiante que se ve con este tipo de ansiedad, ¿puede responder de forma correcta el examen? Sí, siempre y cuando, como decía Mariola, esta sea controlada, esta ansiedad sea moderada. Entonces, ¿puede ser positiva? Sí, puede ser positiva. Imagínense esto, entonces, estamos en ese examen, ¿respondemos bien? Sí, la ansiedad nos puede ayudar. Y si la llevamos a otras disciplinas, por ejemplo, a las disciplinas del deporte, tengo un partido de fútbol a las 5 p.m., y ya sé que tengo que jugar el fin de semana, entonces estoy ansioso por jugar, yo sé que quiero jugar, ya son las 4:30 y mi cuerpo ya está ansioso. Entonces quiero entrar con esa actividad que me hace estar activo, me hace querer correr en el campo de fútbol. Entonces, ¿queremos jugar? Sí. ¿Queremos jugar bien? Sí. ¿Y esta ansiedad te puede ayudar al deporte? Exactamente, te puede ayudar al deporte y colaborar en tu desarrollo. Pero ¿cuándo es negativa? Ahora debemos comprender cuándo es negativa la ansiedad. La ansiedad es negativa cuando es prolongada en el tiempo, es decir, cuando ya percibe un factor de prolongación, cuando ya se vuelve más extenso. Es decir, que esto nos puede afectar en el desarrollo, en el autoestima, en el funcionamiento interpersonal y en el desarrollo de la adaptación social. Entonces, prolongado en el tiempo, autoestima, funcionamiento interpersonal y adaptación social. Y miren esto, el concepto de ansiedad lo quise definir como un tipo de emoción, ¿ya? Como un tipo de emoción que se basa en la evaluación de una amenaza ante elementos de incertidumbre. Entonces, les puse en negrita para que puedan ver emoción, amenaza e incertidumbre, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, definimos el concepto de ansiedad como una emoción, ¿ya? Para que quede para todos claro, como un concepto de emoción. Hay unos estudios estadísticos de la Organización Mundial de la Salud donde se encuentra Chile. Dice que la población tiene un 6,5% de trastornos de ansiedad, que prácticamente se equivalen a 1 millón de personas, solamente superadas por Brasil en Latinoamérica, y dejando a otros países más desarrollados como Estados Unidos por debajo de la media. Entonces, pareciera que cada vez estamos hablando más de la ansiedad y del desarrollo emocional. ¿O es acaso que nos estamos enfrentando a más problemas en la escuela? Bueno, como les dije anteriormente, os espero que tengan sus teléfonos a mano, pueden escanear ese código QR, los va a llevar a una página, y en esa página tienen que responder con 2 frases: ¿qué hace falta en la escuela para abordar la ansiedad en el rendimiento académico? Los voy a esperar, vamos a volver a retomar esta pregunta al finalizar, para no perder tiempo, así que vamos a ir viendo qué sale, ¿no? Entonces, les doy un minutito para que puedan escanear el código QR.
¿Ya? Bueno, un momento ya listo, espero que hayan escaneado el código y que les lleve al link, pueden responder y vamos a ver al final de la presentación la respuesta que tuvieron todos ustedes. Entonces, sigamos. Entonces, ¿cómo afecta entonces esto en el rendimiento académico? Disminuye el proceso atencional, disminuye el proceso de concentración y disminuye el proceso de retención de la información. Estoy aceptando algunos integrantes más a la sala, ¿ya? Por eso estoy un poquito pausado. Bueno, entonces, bueno, como les decía, disminuye el proceso atencional, el proceso de concentración y el proceso de retención. Evidentemente, si se disminuyen estas tres capacidades, el rendimiento académico se ve afectado. Para niños entre 5 y 6 años, el malestar y la ansiedad se puede observar con respuestas fisiológicas, como por ejemplo dolor estomacal, trastornos del sueño, irritabilidad, etc. En los adolescentes, esto es un poco más a un miedo social, que se denomina. Hablar en público, leer, hablar en voz alta, por ejemplo, y también desarrollarse competencias entre más personas. Y ya en la adolescencia este estrés, esta irritabilidad, esta impulsividad de los adolescentes, típica de la edad, ¿no? Se presenta de esta forma. Bueno, y algunos autores que hablan sobre ansiedad, como por ejemplo Furlan en el 2008, mencionan que los exámenes y las presentaciones orales de los estudiantes son los elementos donde más se presenta ansiedad y estrés. ¿Ya? Bueno, sigamos con la presentación. A ver si es que se queda un poquito pegado. Bueno, lo más importante, el proceso de intervención. En el proceso de intervención les voy a dar voy a abordar sobre 3 factores: las respuestas psicobiológicas, las respuestas cognitivo-afectivas y las respuestas conductuales. Desde la respuesta psicobiológica tenemos lo que es prácticamente donde se involucran todos los organismos del cuerpo, por ejemplo, dolor de cabeza, sudor, taquicardia, etc. Desde lo cognitivo-afectivo es un tipo de anticipación, ¿ya? Un tipo de anticipación que es de lo que se va a ocurrir. Por ejemplo, quizás cuando yo pase adelante a disertar voy a hacer el ridículo, me quede en blanco, entre otros elementos. Desde el tipo de emoción hay un sentimiento subjetivo hacia el miedo, y desde lo tipo conductual hay una inhibición o una toma de indecisiones, ¿ya? Entonces es bajo estos 3 factores como nosotros nos creamos un tipo de imagen mental de nosotros mismos y lo llevamos a este tipo de situación contextual, amenazadora, como dijimos antes, como cuando definimos el concepto. Entonces, este pensamiento negativo hace que tengamos ese tipo de incertidumbre acerca de lo que puede pasar. Por lo tanto, este proceso de intervención lo voy a llevar dirigida a minimizar o disminuir las respuestas psicobiológicas, ¿ya? Y a mejorar las respuestas cognitivo-afectivas y a modificar el tipo de conducta. Bueno, ahora les voy a entregar algunos tipos de estrategias. Desde la respuesta psicobiológica, miren esto, muy, muy importante, ejercicios de relajación y respiración. Por ahí Mariola lo dijo, Fabián también lo ha estado practicando en el último tiempo en las plataformas de crecimiento y formación. Por ejemplo, el método de Wim Hof, un método de respiración que se puede llevar a cabo con los estudiantes, se puede llevar a cabo como rutina de vida, como hábito de hecho, fuerte, sano y feliz, dice como el método Wim Hof. Entonces respirar, saber respirar es muy importante. También otro tema puede ser los ejercicios de dramatización. ¿En qué te aporta esto? Ustedes lo pueden buscar como roleplay. Los ejercicios de dramatización te otorgarían a ti y a tus estudiantes que puedan hacer una sociedad, puedan construir ciertos elementos, ¿cierto? Entonces, si tú conoces a tu estudiante, bueno, tómalo y ve desde dónde va a partir. Va a partir, como tú ya lo conoces, como tú ya llevas tiempo con ellos, parte desde lo que él sabe hacer. Voy admitiendo más gente a la sala. Bueno, parte de lo que él sabe hacer. Si quieres ir de menos a más, lo puedes hacer, pero si tú estás consciente de sus propias capacidades, comienza desde ahí, otórgale un rol desde ahí. Entonces es más posible
que él sea capaz de realizar este tipo de actividad bajo cualquier contexto, ¿no? Y esto mismo, bueno, puse una fotografía, se pegó de nuevo, bueno, puse una fotografía de un viaje que hice. Esta es una técnica de visualización. Esto quiere decir que puedas tranquilizar al estudiante. Bueno, si ya utilizaste esta técnica de respiración, te funcionó, súper bien. Ahora puedes complementarla con esta técnica de visualización. ¿Y qué tiene que ver esta técnica? Es principalmente que tú te imagines, ¿ya? Con elementos, con imágenes mentales, elementos que para ti son seguros. Seguros y también que sean de tranquilos. Por ejemplo, yo me imaginaría esta fotografía que me saqué hace unos años en ese paisaje. Y para mí, eso es tranquilidad, ¿ya? Entonces, sigamos. Desde las respuestas cognitivas, afectivas, aumenta la confianza, ¿ya? Aumenta la confianza en tu estudiante, observa sus capacidades, identifica cuáles son las situaciones donde él se pone más ansioso, identifícalas, ¿ya? Y también las situaciones en cuales él se enfrenta con éxito, porque eso es muy importante. Y sobre todo, utiliza el lenguaje como medio para cambiar. Y te digo esto porque la programación neurolingüística de pronto te entrega hartos tips de cómo puedes tú cambiar el lenguaje y cómo el lenguaje te cambia a ti. Entonces, esto es muy, muy práctico, ¿no? De pronto, hay varias estrategias que si tocas, por ejemplo, el hombro tocas el hombro de otra persona y le dices, oye, tú puedes ir, vamos que tú puedes, tú eres capaz de hacerlo. Posiblemente ese embrión que de tocar el hombro le dé más firmeza y más convicción que lo puede lograr. Y de una mujer es distinto. A una mujer le puedes tocar el brazo ya de una manera más sutil y causa el mismo efecto que en el hombre. Entonces, esos elementos corporales, esos elementos de lenguaje, sirven demasiado. Pero ahora, creo que lo más importante en un proceso de respuesta cognitiva afectivo es que puedas cambiar ese pensamiento. Ahora, obviamente este pensamiento tú ya lo reconociste, tú ya sabes cuál es el factor que te lleva a que te produzcas ansiedad. Tú ya sabes entonces cuál es el pensamiento, los pensamientos negativos. Y este pensamiento negativo es esa situación amenazante, ¿ya? Y aquí vamos a llevar esto a una resolución de problemas. Claro que como te dije antes, tú ya identificaste tus miedos, ya identificaste tus creencias, y ya tienes, para ti ya tienes lo que es vital aquí, para la resolución de problemas. Y un punto muy importante, atribuye a tus propias emociones, o sea, estas emociones son tuyas, no son del ambiente, son tuyas. Es decir, que crea tus propios sentimientos, ve cómo te sientes, etc. Y cuando yo les hablo de cambiar el lenguaje, de pronto puedes cambiar un por qué esto sucede, a cómo sucede, de hecho. No porque esto sucede, a cómo sucede y cuándo sucede. Y algo muy importante que puedes hacer como en tu ejemplo, en tus declaraciones, esta situación, por ejemplo, esta situación me pone ansioso, ¿ok? Esta situación me está poniendo ansioso. Entonces, de hecho, yo me estoy poniendo ansioso a mí mismo. Y cambia el lenguaje. Entonces, yo me estoy poniendo ansioso a mí mismo es hecho de que tú estás desarrollando tus emociones y estás aceptando lo que estás haciendo en ese momento. Bueno, y sigue acompañando a tu estudiante, sigue creando, y ya voy a pasar a otros puntos después para ir explicando. Y desde las respuestas conductuales ya, desarrolla desarrolla registros anecdóticos, registros de las conductas, y sobre todo integra el afrontamiento directo de la situación específica, ¿ya? Por ejemplo, si tu estudiante o hijo de pronto tiene problemas para realizar un examen y se pone ansioso, y ya esta ansiedad no es positiva, si es que es más negativa, ¿no? Puede ser que tengas técnicas de planificación, técnicas de estudio, técnicas de relajación, concentración, y técnicas siempre de alimentación y sueño. Entonces, con esas técnicas quizás puedas bajar los niveles de ansiedad, pero entrena
el afrontamiento de la situación directa, ¿ya? Y lo más importante, bueno, no es solo este proceso individual, la escuela no es un proceso individual, los estudiantes son todos individuales, pero no podemos trabajar alejados de esta intervención familiar, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo es que también les voy a dar algunos aportes desde la intervención familiar, no son tan gigantes, pero siento que son bastante prácticos. Desde la intervención familiar, ustedes tienen que informar claramente a la familia lo que está pasando aquí, en qué situaciones, claro, el estudiante tiene ansiedad, ante qué factores, cómo pueden ayudarlos. Lo más importante es informar a la familia y sobre todo en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Que de pronto si realizan reuniones ustedes vía Zoom, vía Meet o cualquier plataforma, ellos puedan informar cómo ha sido el tipo de conducta que ha llevado su hijo en este tiempo de cuarentena, ¿ya? Y sobre todo, no bajen el nivel del problema. No es que, por ejemplo, algunos apoderados puedan decir, no, es que mi hijo de hecho es así. No le bajen el problema, sino que desarrollen el problema, trabajen el problema, ¿ya? No puede pasar desapercibido este tipo de ansiedad. Y sobre todo, trabajen la seguridad y el conocerse a uno mismo con los padres. Bueno, y aquí les dejo algunas estrategias que me parecían fantásticas de Arts in School en Inglaterra. Se trabajaba bastante en lo que es el teatro, y miren estos niños que están ahí practicando el teatro fantástico. A mí me parece una idea genial para desarrollar todas las capacidades, liderazgo, trabajo en equipo, conocerse a uno mismo, expresión corporal, y junto con ello las habilidades blandas, ¿no? De la SAL en Estados Unidos creó un programa para estudiantes y para niños, ¿no? Donde ellos pueden desarrollar sus propios elementos. Recuerden siempre que la motivación es un eje principal en lo que uno puede hacer. Sus capacidades nunca se verán limitadas por temas X, ¿no? Sino que lleguen los más allá de sus límites, y vean, este niño ya creó su propio carro. A mí me parece fantástico. Grandeton en Estados Unidos también se creó un juego de roles prácticamente en un proyecto entre la educación parvularia y la educación básica, donde a todos se asignaban roles. Por ejemplo, el niño de parvularia puede ser doctor y jugar a ser doctor, y bueno, se tiene que relacionar con las otras personas, ¿no? Entonces esto es súper bueno. Y aquí ya les dejo un cuadrante de creencias para que puedan ver. Estoy completamente, por ejemplo, estoy completamente seguro de esta creencia. Ustedes las pueden observar. Esto es poco importante, muy importante, o esto es incierto. Bueno, y finalmente, si ustedes ya quieren desarrollar algo más gigante, puede ser algo como esto: creencias en el tiempo, cómo han ido cambiando estas creencias con el paso del tiempo, y si ha alcanzado alguno. Miren, si tienen la edad, la infancia, 15 años, 25 años, bueno, esto ya es a más largo plazo, pero nunca está de más a quién le puede servir. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cris. Dejar el espacio ahora para tal vez revisar. ¿Se pueden revisar las preguntas, las respuestas, bien digo, de lo que fue la actividad del código QR? Sí, Por casualidad. Voy para allá. Super. Página cargando, si ustedes la pueden ver, va a estar cargando, ¿no? Ya. Bueno, Aaron Ruiz nos comenta que el sistema educativo tiene demasiadas falencias. Debo decir que adhiero bastante a esa aseveración. Creo que falta mucho por mejorar. Hay un paradigma bastante instaurado que a lo clásico de la educación elitista, pasan los años y la forma tradicional de hacer, y los siglos, y la forma tradicional de hacer educación sigue imperando, que es básicamente una ubicación prácticamente militarizada, depositaria de conocimiento, memorística, y que deja muy poco paso al desarrollo de todas las potencialidades y capacidades de las personas, que deja poco tiempo para el juego, cuando los niños, sobre todo en primaria, deberían desarrollar el juego para implementar las habilidades sociales. No hay espacios para
cambiar del pre-kinder y del juego hacia primero básico o primaria en Europa y otras realidades educativas, y por ende el cambio es muy brusco. Pasan de jugar a luego estar sentados, no poder pararse, luego lo mismo pasa ya a la educación secundaria y por supuesto la educación superior, donde no se cultivan los talentos, no se desarrollan las habilidades comunicativas, y luego vemos que distintas áreas no manejan ciertos conocimientos de desarrollo social e interpersonal, y bueno, justifican bastante, yo creo, las cifras de problemas relacionados a la salud mental y problemas del vivir. Bueno, ahí pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla, cierto? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, como ven, estas cosas: atención psicológica, educación emocional, respeto por las diferencias, información sobre la ansiedad, aceptación de la ansiedad, clases más focalizadas, difusión de la información, capacitación a maestros, tiempo de reflexión, contención, concientización, reconocer la emoción, reconocer la ansiedad, interés por el maestro, psicoeducación, comunicación de alumno a padre, preparación para la tarea, atención psicológica. Fueron algunas de las preguntas en cuanto a, o sea, algunas de las respuestas en cuanto a la pregunta de qué hace falta en la escuela para abordar la ansiedad en el rendimiento académico. Bueno, ahora podemos pasar a un tiempo de preguntas. Los participantes que quieran hacer preguntas pueden habilitar sus micrófonos y realizarle alguna pregunta al exponente que quisiera que le responda. Bueno, Graciela Gaete preguntaba si vamos a compartir material de apoyo. Sí, vamos a hacerles llegar sus correos, muy probablemente mañana, un mensaje con una mini biblioteca con material relacionado a esta instancia, y por supuesto también recalca que hace falta educación emocional. Creo que está más que claro también aquello. Hola, tengo una pregunta. Bueno, buenas tardes. Yo trabajo en un programa de integración en un colegio acá en Quilpué, y mi duda es respecto a cómo abordar la ansiedad, sobre todo en los alumnos con espectro autista y déficit atencional, porque están muy estigmatizados y ellos, sobre todo los autistas, se anteponen a las situaciones, y muchas veces la misma ansiedad que ellos tienen hace que tengan reacciones que no son aceptadas por el resto de los compañeros. ¿Cómo se podría psicoeducar? Y también en los niños con déficit atencional. Es como un tema importante. Yo sé que la ansiedad es transversal a todos los alumnos, ¿ya? No hay nadie, no hay uno que sea más importante que el otro, pero es como es el grupo objetivo con el cual yo trabajo, es por eso. Gracias, Pamela, por la pregunta. Alude a un contexto. Bueno, yo creo que voy a responder. No es el área en que yo me he desenvuelto, así que voy a adecuarme en términos generales. Primero, entender un poco que es una persona, es un niño, es un estudiante que está en formación, y por ende la connotación y la intervención con la que nosotros vamos a actuar tiene que adecuarse a sus características personales. Entonces, de acuerdo a su nivel de desarrollo también, se podrá combinar y conjugar muy probablemente estrategias que sean un poco más directivas, ya sea desde la línea del cognitivo-conductual, por ejemplo, pero también, ¿cómo decirlo? Unas técnicas similares como son las de aproximaciones sucesivas, como ya lo había nombrado un poco, hacia, por ejemplo, ¿qué le puede dar ansiedad? ¿Algún ejemplo en concreto? No sé, el disertar. Bueno, que no diserte
con todo el curso adelante, si tiene cualquiera de esas etiquetas o entidades nociológicas que se le ha sido diagnosticada, que no diserte un día de una con el curso, que diserte con alguien de confianza, con un acompañante, luego con un grupo que sean primero sus compañeros más cercanos, y luego así hasta que ya, las técnicas de imaginería también un poco ayudan bastante a situarse, a expandir un poco y a vivirse las situaciones con todos los sentidos, porque muy probablemente se deja todo hacia lo que explicaba, desde el A al C, desde la situación a las consecuencias, al sentir, pero se olvida un poco el ámbito de las creencias y también, no solo de las creencias, sino también a la explotación de todos nuestros sentidos. O sea, ¿qué está pensando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está sintiendo? Que sea consciente de cada uno de sus sentidos. Y por qué también no quería dejar de lado el ámbito de la narrativa, o sea que la comprensión de que esta ansiedad está fuera de la persona, de que no es ansioso, de que en sí la ansiedad tiene un punto de inicio de la historia donde se empieza a hablar de ansiedad, pero antes no, y de que ha tenido distintas interpretaciones dependiendo, algunas se relacionan, como decíamos, a la angustia y otras al estrés, al miedo, pero que en definitiva tienen un manejo. Así que, bueno, sugerencia, como decía, en lo personal mi experiencia no se relaciona tanto con niños que sean de programa de intervención escolar, así que yo sugeriría eso, con respeto y con humildad. Fabián, ¿te puedo complementar Sí, la respuesta? súper, ¿Quién súper. fue el participante que la realizó? Pamela Calderón. Bueno, Pamela, bueno, trabajar desde ya con estudiantes con TEA igual es bastante difícil, ¿no? Y con trastornos de hiperactividad y todo, ¿no? Es un tema bastante complejo. Tuve la ocasión de aportar, realizando un trabajo de investigación en estudiantes con TEA. Bueno, trabajar la ansiedad principalmente, y sobre todo ahora que quizás si uno piensa en una vuelta presencial y normal a clases, creo que va a ser muy difícil para ellos estar en todo este contexto donde ya pasa de la casa a la escuela, donde hay muchos niños, donde hay mucho ruido, sobre todo, y va a estar alerta bastante tiempo, ¿no? Sobre todo estos estudiantes que trabajan de forma un poco más individual, siempre tienen como su apoyo de forma individual, ¿no? Su educador individual. Pamela, ¿tú igual lo tienes ahí? ¿Trabaja en conjunto con todos? Bueno, yo trabajo con educadora diferencial, fonoaudióloga, y todavía el colegio no cuenta con terapeuta, pero yo trabajo con ellos en lo que es aula de recursos, pero a mí ese es como el miedo que me da, porque primero para ellos fue una adaptación estar en la casa. Nosotros estamos desde marzo, desde el 17 de marzo, y por lo que se nos ha dicho vamos a volver en septiembre. Entonces para ellos ya va a ser otra adaptación, que a lo mejor ellos ya estaban acostumbrados a un espacio de silencio, como tú decías, y ahora volver son cursos de 37 alumnos. Entonces son muchos estímulos que hay que a lo mejor para ellos antes pasaban de manera imperceptible, pero ahora van a decir, van a volver a sentirlo quizás de una manera mucho más fuerte, y eso puede aumentar sus niveles de ansiedad y hasta disruptibilidad en algunos casos. Bueno, yo creo que considero pertinente que como dice Fabián, mire, si es que él lleva más de un año en el establecimiento, puedas sentarlo, y tú ya lo conoces, puedas sentarlo con alguien que quizás conoce un poco más, o quizás en realidad no sé el grado de autismo que tiene él, entonces es bastante un poco complicado, ¿no? Pero si es que tiene este desarrollo son de alto funcionamiento. Ok, entonces tiene este desarrollo entonces de las competencias, no se aleja tanto del individuo, ¿no? Puede ser un colectivo, puede trabajar de forma colectiva. Entonces es importante que de pronto minimices como los elementos que pueden estar en el aula, que puedan ser distractores para él, ya va a venir con este tipo de ansiedad, entonces el tipo de contención que le hagas va a ser clave. Como sabrás, estos estudiantes siempre tienden a
a que si lo puedas contener, utilices el cuerpo, ¿no? No de una forma muy brusca tampoco, pero que él pueda sentir que estás con él, que tú estás con él, claramente, ¿ya? Entonces así lo puedas contener durante estas crisis, porque sin duda alguna le va a dar este caso de disrupciones y todo, pero es importante la contención que tú hagas. Y también el trabajo que puedas hacer con el psicólogo, si tiene psicólogo el pie, para que puedas gestionar el desarrollo de emociones. Entonces, Yo soy la psicóloga del pie. ya. Entonces, como psicóloga, entonces ahí puedas desarrollar el tema más emocional a través de quizás de llaveros, ¿no? Como se utilizan en este sistema de lenguaje alternativo, SAC, ¿no? Entonces, ahí puedes ir jugando con eso. Muchas gracias, Pamela. Brevemente me acordé un poco de ámbitos igual gestálticos, como pueden ser, o de recursos como botellas de la calma y distintos recursos que se pueden crear, y imaginerías también para llevar a la calma con su lugar seguro también, que hay unas muy buenas que Violet Oclander profundiza mucho en su literatura. Bueno, ¿alguna pregunta más? Disculpa, Fabián, ¿podrías Ujú. escribir a la autora en el chat? Sí, por supuesto. Sí. Por mientras, ¿alguna pregunta más que quisiera hacer los participantes? Tengo una duda, chicos, una pregunta. Hola, ¿cómo están? Aaron Aaron. Ruiz. Sí, bueno, les comento, me desempeño como psicólogo en el colegio en Osorno. Bueno, actividad pie y también comunidad escolar. Y bueno, haciendo un poco alusión a lo que yo comenté en el principio del concierto en cuanto al sistema de educación en Chile en general. Bueno, obviamente yo siento, y la quedaría para largo, que tiene demasiada falencia, la verdad. Ya si nos podemos analizar, ¿no es cierto?, punto por punto, yo creo que nos demoraríamos muchas horas y encontraríamos muchas cosas que se deberían de mejorar, ¿ya? Pero en lo concreto, y bueno, también haciendo un paréntesis, felicitarlos por la instancia de poder conversar este tipo de temáticas, ¿cierto? Bueno, creo que también estuve en un webinar que hicieron anteriormente, que la verdad son súper prácticos, son súper buenos y la verdad ayudan mucho en la labor profesional. Ya ha sido excelente y me gusta felicitar a la gente que hace algo positivo para el tema profesional, ¿ya? Y miren, yo les quiero plantear la siguiente pregunta, y basando un poco en la actualidad de la educación y en cómo estamos trabajando. Si ustedes, por ejemplo, y la verdad el que pueda responder que lo haga, poniéndose en la situación de que quizás están al mando del Ministerio de Educación, ¿ya? Y viendo un poco el manejo que se ha realizado hasta el momento, ¿cierto? De cómo se está llevando, ¿no es cierto?, todo el tema educativo, ¿ya? El tema del teletrabajo, ¿cierto?, el tema de las conexiones con los chicos, el tema de educación emocional, que ahora sobre todo tomó mucha fuerza, ¿ya? ¿Qué cosas ustedes mantendrían? ¿Qué cosas quizás mejorarían o la harían de otra manera, ¿cierto? Tomando en cuenta siempre el bienestar tanto de los profesionales que trabajan en educación y también de los mismos estudiantes, ¿ya? No sé si me entienden la pregunta, es como poniéndolos en la situación. ¿Qué opinan quizás? ¿O qué mejorarían? ¿O qué mantendrían incluso? Sí, comprendo. Bueno, creo que Gracias, Sara. el tema de priorización curricular que se otorgó ya es un paso. Claramente yo creo que esto tenía que haber estado establecido desde antes, viendo que Chile ya es un país donde no es la primera vez quizás que ocurre un tipo de catástrofe a nivel país, sino que siempre le van ocurriendo cosas medioambientales, quizás por ahí otros sucesos, donde creo que ya el país tendría que haber estado preparado ya con los documentos prácticos de decir, este es el elemento de priorización desde ya. O sea, si ya nos estamos enfrentando a un tipo de pandemia y sabemos lo que se avecina, yo creo que debemos actuar con más rapidez, ¿no? Pero bueno, ahora ya que lo tenemos en curso, también creo que se deben implementar otros elementos. Si existiese una vuelta a la educación presencial, creo que debe haber un plan
que estimule o practique el desarrollo emocional. Creo que es lo primero que se debería tocar, porque no sabemos cómo y en qué calidad están ingresando nuestros estudiantes. Yo no sé si en realidad es tan efectivo el teletrabajo, o sea, si nunca lo hiciste y te pusiste a hacerlo de un día para otro, esa es tu adaptación, esa es tu realidad de ahora. Pero en realidad, ¿cuánto ha aprendido el estudiante? Porque los padres se están haciendo cargo de la enseñanza y el profesor claramente sigue su curso, sigue sus horas, ¿no? Pero ahora ya el padre es el que se lleva el mayor porcentaje de la enseñanza educando a su hijo. Entonces, digo, creo que debemos tocar ese tema de desarrollo emocional. Deben existir proyectos en las instituciones donde, para comenzar, ya si quieres volver en septiembre, ¿no? Como decían por ahí, para comenzar, trabaja las emociones, ve en qué posiciones estás, visualiza el campo, y yo creo que de pronto van a llegar estudiantes con muchos vacíos, porque ni siquiera tenemos todos computadores, tenemos todos internet, y ahí ya nos vamos en otros temas, pero yo creo que es bastante poco lo que ha aportado el ministerio, y si te das cuenta, existe un canal TV Educa en la televisión libre, pero si te das cuenta, este canal empieza a las 6 de la mañana, de las 6:30 de la mañana a las 11. Entonces dime, ¿qué niño se levanta a las 6 de la mañana para ver un monos o ver lo que estén pasando en TV Educa? O sea, prácticamente nadie se va a levantar a las 6 de la mañana, nadie va a levantar a su hijo a las 6, o sea, tú estás desayunando a las 10 y ya se acaba, y se acabó TV Educa. Entonces, hay cosas que arreglar, sí, espero que se vayan arreglando de manera deprisa, ¿no? Mariola, no sé si escuchó la pregunta, en el chat también hubo un poco de dificultad en escuchar la pregunta, yo puedo comprenderla así, no sé si pudiera aportarnos un poco con la realidad del sistema educativo en España, con quizás qué cosas habrían que mejorar de cara a esta vuelta a clases presencial hipotéticamente, Sí. cuando está en una... La verdad, claro, no conocía hasta vuestra intervención cómo era la situación en Chile, pero en España se asemeja mucho, sobre todo por el hecho que comentaba Christopher de que no ha habido un plan desde el inicio, se ha ido improvisando, los colegios se cerraron 2 días antes del estado de alarma, que aquí se decretó el 14 o el 15 de marzo. Lo que sí se ve aquí en España, o es la opinión más popular, es que se está dejando a los niños en un segundo lado. Es decir, las medidas de nueva normalidad que se han ido implantando en España, ahora estamos en ella, empezaron pues aumentando el aforo de los bares, de los restaurantes, de las zonas de ocio, pero no de los parques infantiles, no de las ludotecas y mucho menos de las escuelas. Los niños ya no han vuelto al colegio. Aquí en España se acaba el curso escolar a finales de junio, ya no volvieron y ni siquiera se sabe si van a poder volver en septiembre, pero el resto de la vida de los adultos sigue adelante, hemos entrado a la nueva normalidad. Esa es una de las quejas que yo escucho más. También se entiende que es muy difícil poder, sobre todo con niños muy pequeños, pues poder adoptar ciertas medidas de seguridad, porque los niños tienden a socializar, a unirse, no entienden, no podemos hacer esa psicoeducación que tendríamos que hacer con ellos. Es mucho más complicada. Y bueno, así es como se está viendo actualmente. ¿Qué se tendría que hacer? Pues una transición cuando empezara el curso escolar, porque es verdad que muchos niños pues tienen miedo al salir a la calle, porque escuchan historias, ¿no? Pues del bichito, de que no se puede salir y tal. Ahora de la noche a la mañana sí se puede salir, pero al cole no. Entonces creo que habrá que hacer una introducción, una transición al cole de nuevo y priorizar el bienestar y la salud de los niños y sobre todo la atención emocional de los niños en este cambio, en esta etapa que nos ha afectado a todos, mayores, adultos, pero sobre todo a los niños. Gracias, Mariola. Gracias, Aaron, por la pregunta. Acá Marisela creo que responde un poco a Pamela y da también desde su visión. Un saludo a Marisela también. Gracias por estar acá.
Bueno, habla que sería importante preparar a familia y docentes, explicando nuevamente las estrategias para trabajar con ellos en este periodo de reingreso, educando respecto a los posibles síntomas que pueden reaparecer y cómo abordarlos en el aula y en casa. Buscar espacios de juego si son más pequeños, tal vez plantear en establecimientos su reincorporación progresiva, muy bien, al aula, por la adaptación o porque no se llegue de inmediato a trabajar con tareas. Creo que es importante comenzar a trabajar desde antes la ansiedad por el reingreso a los estudiantes, explicándoles los diferentes cambios que pueden existir, como el distanciamiento, entre otros, recordando cómo era el colegio antes, qué era lo que les gustaba, qué no les gustaba del colegio. Puede ser por medio de cuentos o juegos, hablando de cómo se sentían y cómo creen que se van a sentir, bien digo, al regresar. Y ya en el regreso, cree que sería importante focalizar en cómo se sienten en el establecimiento, trabajando sobre las emociones que viven. Muy bien, gracias Marisela por entregarnos ciertas estrategias. Bueno, respondemos a la última Sí. pregunta, si es que existe ahí alguna última pregunta, o damos por finalizado el webinar. Agradecer por su tiempo, creo que nos excedimos un poco en los tiempos. Sí, Ya si a los que se quedaron hasta el final también, y esperamos si es que surge alguna más. Gracias, Aaron. bueno, entonces, con eso damos finalizado el webinar entre Chile y España, efectos de la ansiedad en el rendimiento académico. Esperamos que haya sido una grata tarde para ustedes, tanto como para nosotros. Desde ya le envío un abrazo a todos y que estén muy bien en conjunto a sus familias. Cuídense como están todo este tiempo de cuarentena, y vamos a seguir haciendo estos webinars. Vamos a seguir hablando con Mariola, con Fabián. Por mi parte me despido, dejo a los chicos. Gracias por la participación brevemente, encarecido por darse el tiempo a esta hora y por quedarse hasta el final. Y como dice Aaron, estos espacios son de repensar siempre la educación. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer poder compartir con estos compañeros pues todas las inquietudes que tenemos sobre el mundo de la educación y cómo afecta la ansiedad, ese rendimiento. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí y por supuesto pues ya desde aquí manifiesto mi intención de poder volver a repetir una experiencia con algunos de los temas que más os gusten o más os apasionen. Bueno, estamos entregando un poco. Mariola, si quieres dejarnos tus redes sociales para que hay algunos interesados. Nosotros somos cif.conecta en Instagram. Pues me podéis encontrar en Instagram como Psicología para Músicos y también podéis encontrarnos en Facebook, lo mismo, la página Psicología para Músicos y en la página Mariola Lupiáñez, psicóloga. Y si queréis resolver alguna duda, escribir algún email, yo me encanta leeros. El email es psicologiaparamusicos@gmail.com para lo que necesitéis. Súper. Agradecidos. Cris. También, chicos, que tengan una buena tarde. Nos vemos. Voy a estar, Graciela, por ahora solo Instagram, pero creo que a fin de mes ya vamos a estar participativos ya en las redes con la página web de CIF. Bueno, en Facebook también nos llamamos igual CIF Conecta también, así que también vamos a darle más andamiaje. Nuestra primera plataforma es Instagram, pero vamos a equilibrar. Sí. Bueno, agradecer, chicos, que tengan buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias Adiós. a todos por participar. Nos vemos en otra.